Desde que existen caminos perdidos, montañas cubiertas por niebla y bosques donde el silencio pesa más que el viento, también existen historias de personas que aseguran haber visto algo imposible. No se trata del típico relato de vi una sombra o escuché un ruido extraño en la noche, sino de encuentros con criaturas que desafían toda lógica. Seres sin rostro, animales deformes, figuras demasiado altas para ser humanas. Cosas que se arrastran, observan y desaparecen sin dejar rastro. A lo largo del tiempo, exploradores, cazadores, excursionistas e incluso habitantes de comunidades alejadas han contado encuentros con entidades que no encajan en ninguna categoría conocida. Algunas parecen salidas de antiguas leyendas, otras son descritas como aberraciones imposibles, tan perturbadoras que quienes las vieron apenas pudieron explicar lo que tenían enfrente. Lo más inquietante no es solo su apariencia, sino el patrón que comparten muchos testimonios. La sensación de que esas cosas no solo estaban ahí, sino que sabían perfectamente que estaban siendo observadas. Hello? En este video contaremos relatos que se mueven entre el folclore, la criptozoología, historias de criaturas vistas en bosques remotos, montañas olvidadas, caminos solitarios y rincones donde la realidad parece deformarse, desde entidades asociadas a mitologías antiguas hasta testimonios modernos de seres indescriptibles. Este recorrido explora algunos de los encuentros más perturbadores reportados por quienes juran haber visto algo que no debía. Y muchas gracias a la comunidad de la Sociedad del Iceberg por brindarnos sus anécdotas graciosas, historias incómodas y historias turbias. Espero y les guste este tipo de formato. Suscríbanse para traer más de este tipo de videos. Comenzamos. Yo crecí en una granja a las orillas de un pueblito, hay un lago a metros de la casa. Caminando íbamos al lago, cuando a lo lejos vimos una serpiente negra tirarse al agua. Jamás voy a olvidarlo, era enorme y estaba enrollada tomando el sol, tenía como plumas. Jamás he podido nadar en aguas oscuras desde ese día. Soy de México, recuerdo perfectamente que a la edad de 7 u 8 años fui con mi abuelo a un deportivo. Al lado del deportivo hay una zona natural, tipo sabana, es grande, y además se encuentra unas cuevas ahí. Me acuerdo que nos asomamos por una barda del deportivo para ver esa zona natural y a lo lejos había un grupo de criaturas muy extrañas que parecían gorilas, incluso caminaban usando sus nudillos como los gorilas. Mi abuelo también los vio, incluso me dijo: mira, creo que son changos. Fue muy raro ya que no hay gorilas en México, y aún lo recuerdo perfectamente, más o menos se veían así. En el 2010 vi junto con mi mamá y mis hermanos a un cabrón volando con alas como de murciélago. Eran muy grandes. Al principio pensamos que era un halcón y metimos a la casa a nuestros perritos para que no se los llevara, pero al verlo detenidamente, sus dimensiones sobrepasaban las de un ave y las de un humano. No he vuelto a ver nada semejante que me cause tanto terror. Lo más cercano a lo que vimos se encuentra en la película Jeepers Creepers. Postdata. Vivimos en un cerro y lo vimos planeando entre los árboles. En los comentarios dejé un vídeo comentándolo en un podcast. Que estaba el niño en la orilla y ya lo agarré al niño y le empecé a miedar para que no se fuera ahí al oscuro. Cuando pasó por arriba en la casa y le digo que bien grandote también las alas, no volteé a verlo porque me sorprendió lo grande de las alas así en el piso. Y yo digo que sí es cierto eso, porque pues yo vi la sombra. Y aquí atrás de la pila es donde
donde se escucha más recio, y ya sus ojos se ven aquí en esta parte de aquí. Aquí como que aquí está parado así. Y ya es donde ya me encierro, ya no salgo. Cuando yo lo espanté, se enchina el animal y se hizo bien grande, se viene a la puerta, yo cierro la ventanita y aruña la puerta así. Y en eso cierro la ventanita, ¿no? Y ya cuando ya no vi que aruñara la puerta, ya no escuché, me vuelvo a asomar por la ventana. Y ese animal, dije, ay, ahí viene el gato, se lo va a llevar o a ver qué hace con el gato. Y ese animal lo agarró de la parte de arriba con el hocico. Y el gato nada más se dejó, como que se desguanzó. Y sí, lo agarró así con el hocico. Y pasó otro gato y le tiró el agarrón. También las tres, lo que son las tres uñas, le arrancó todo lo de arriba al gato también. No tengo fotos, desafortunadamente. Hace un par de años, un amigo y yo estábamos en mi casa. Estábamos en la terraza cuando, sobre una casa de la calle de atrás, vi una figura que flotaba y giraba sobre su propio eje. Pero no solo eso, también estaba orbitando la casa. Yo le dije a mi amigo si lo había visto. Incluso me puse en donde él estaba para señalarle el lugar donde lo vi, pero él decía que no veía nada. Sin embargo, yo lo vi claramente. Tenía la figura de una criatura de un videojuego, más precisamente de los Warper, del juego Subnautica. Lo extraño es que la parte exterior de eso era de color negro, como si tuviera una capa, y el interior era blanco. Soy de Venezuela y hace unos años, vi una mantarraya en el cielo. Se movía como si nadara entre las nubes moviendo sus aletas. Recuerdo que estaba un poco nublado. La vi por unos segundos hasta que se ocultó entre las nubes. Yo sé lo que vi. Se lo conté a mis padres, pero solo mi hermano me creyó, ya que él también la había visto antes, aunque prefirió callarlo. Desde ese día, supe que la realidad supera la ficción. Hace poco menos de 2 años, acompañaba a mi pareja en un viaje trailero. Se detuvo en un descanso para hacer del 1. En ese tiempo, ese camión tenía un problema en la puerta, así que yo tenía que bajar el vidrio completo y abrirla por fuera. Estaba haciendo eso cuando miré y vi una especie de perro gigante. Considerando que lo vi a la altura de la manilla de la puerta, era enorme, y tenía unos ojos rojísimos. Le grité a mi pareja que nos fuéramos rápido. Salimos enseguida y, durante unos 5 kilómetros, corrió a la par de nosotros, pero por dentro del alambre. Nunca más lo volví a ver. Esto pasó en 2009, cuando tenía 6 años. Estaba con mi abuelo en el jardín de atrás. Era un jardín amplio, con varios árboles. Recuerdo que vi, sobre un árbol que acá se conoce como pata de vaca, una libélula posada por debajo de una rama, así como en la foto. El caso es que la libélula era enorme. Era del tamaño de un pájaro que acá le decimos tordo, que es el pájaro zanate. Recuerdo que esa libélula era de color café oscuro y, cuando mi abuelo le arrojó una rama, la libélula voló. Al volar, sonaba muy áspero, como si fuera un abanico oxidado o algo así. Supongo que era por el tamaño de sus alas, ya que sí era pero muy grande. Esto pasó en Tampico, en 2009. No sé si alguien más haya visto algo similar. Mi gato falleció desde hacía meses, lo enterramos en el patio, y noté que estaba observándome desde arriba de unos ladrillos varias veces, y tengo cero dudas de que era él, solo recuerdo sentirme raro. Este video lo tomé hace unos años, ya muy de madrugada se comenzó a escuchar, y era un sonido fuerte, duro alrededor de 2 horas escuchándose. Por más que lo publique en páginas de aves, nadie me supo decir qué animal era.
Mi momento ha llegado. Una vez, visitando a mi abuela, quien vive en un pueblo rodeado de naturaleza, vi en su cocina algo que hasta el día de hoy me tiene consternado. Vi una criatura que no existe en el registro de biodiversidad de la región. Era una especie de combinación entre avispa y polilla, o una mariposa. Tenía la cabeza redonda, como la de una avispa, piernas y brazos pequeños. No se diferenciaban el torso y el abdomen. Es decir, parecía una pequeña personita con alas de mariposa. Cuando se percató de mi presencia, voló rápidamente y salió de la cocina por la ventana. Su vuelo no era delicado, como el de las mariposas, sino más decidido, como el de las avispas. En ese momento supuse que era una avispa de gran tamaño, pero no existen avispas o libélulas tan grandes. Luego pensé que era una mariposa, pero tampoco cuadraban las características anatómicas. No tenía rasgos definitivos de ninguna de las dos especies, sino de ambas al mismo tiempo. Verifiqué si había alguna especie similar, pero he revisado exhaustivamente los registros de biodiversidad y no encontré ninguna que se le pareciera, ni siquiera un poco. En algún momento creí que era una especie invasora, pero tampoco hay registros de especies con esas características en todo el país. Si me dijeran que era un hada, no lo dudaría ni tantito. Era exactamente como en los cuentos y como las personas describen a las hadas, pero con características reales de insecto. No sé qué creer. Seguiré buscando, a ver si encuentro una especie parecida en alguna parte del mundo. Postdata. Ya había egresado de la universidad cuando esto sucedió. No era un niño ni un adolescente como para imaginármelo. Yo no, pero mi mamá siempre nos ha contado que, de niña, ella vio un animal parecido a un pterosaurio en lo alto de las copas de los árboles, tratando de cazar pájaros más pequeños. Esto pasó mientras iba pasando al lado de una escuela cuyo patio está lleno de pinabetes enormes. Dice que empezó a escuchar un aleteo y un movimiento muy escandaloso en lo alto de las copas de los árboles, y que fue ahí donde vio a esa criatura moviéndose y agitando las ramas, pasando de un lado a otro mientras perseguía a los pájaros, que salieron despavoridos de entre los árboles. Ella, en su momento, se asombró, pero realmente no pensó que fuera algo tan anormal hasta años después, cuando creció y vio en libros que esas criaturas ya no existen. Esto sucedió en el ejido El Estribo, un poblado rural cercano a San Pedro de las Colonias, Coahuila, a finales de los años 70. Una vez íbamos unos amigos y yo dando una vuelta. Esto pasó hace como 5 años. Íbamos caminando sobre una avenida cuando, de repente, dejó de verse movimiento y ya no había personas, ni sobre esa avenida ni en la calle que la cruzaba. En ese momento vimos a una persona normal caminando hacia nosotros. Al principio parecía alguien común, pero conforme se nos iba acercando empezó a cambiar su forma. Se comenzó a encorvar, con los brazos casi hasta el suelo, el cabello largo y sin que pudiéramos verle el rostro. Caminaba lento. Cuando pasó en medio de nosotros, no se le veía la cara. Era muy alto, encorvado y pálido, casi de color blanco, y llevaba una túnica morada. Ya cuando reaccionamos y volteamos, ya no estaba. Fue algo muy raro y, al mismo tiempo, muy aterrador. Aquí va mi momento. Yo estaba en primero de primaria, y a veces mi abuelita iba a buscarme porque mis papás no podían. Una vez fueron por mí algo tarde, así que me quedé esperando con una maestra. Entonces vi a mi abuelita en la esquina y empecé a acercarme. Fue ahí cuando bajé la mirada, porque olí algo muerto, y vi un duende, bueno, lo que parecía un duende. Tenía sangre por todos lados, los ojos cerrados, sus manitas y pies pequeños, piel verdosa y cabello blanco. Yo me quedé mirando aquel cuerpecito, confundida. Mi abuelita se acercó y me dijo que dejara de mirar al gato, pero yo me quedé todavía más confundida, porque le dije que no era un gato. Ella me respondió: sí lo es, ¿no ves su cola y su pelaje negro? Pero les juro que yo estaba viendo un duendecillo. Me fui confundida y, al día siguiente, platiqué con mis amigas para preguntarles si habían visto algo al salir.
Una de ellas dijo que solo vio un gato, pero que también le pareció raro que oliera demasiado feo. Después de eso, no volví a ver nada. Yo tenía como 5 años y estaba en casa de mis abuelos, jugando a las brujas con mi prima. En un momento alcé la mirada hacia la azotea y vi como una bruja con el contorno lleno de fuego, nos estaba observando. Pegué un grito del miedo y salieron mi papá y mis tíos, pero obviamente ya no había nadie. Es verdad, lo juro. Soy de Escobedo, Nuevo León, México. En el área donde vivo puedes subir tranquilamente a una parte del Cerro del Topo Chico. Mi hermano y yo subimos una tarde-noche, lo cual fue un gran error. Es mucho mejor subir poco antes del amanecer. Avanzamos por un sendero que ya estaba marcado para senderistas, pero ese día me dio curiosidad y, ya entrados en el cerro, me alejé y tomé otra ruta. Detrás de una parte de la montaña, escuché un sonido como de castañuelas, combinado con un chillido. Me asomé y ahí estaba lo que a mí me pareció un reptil gigante, algo más parecido a una tortuga parada en 2 patas, pero sin caparazón. Se movía torpe, pero rápido. Cuando sintió mi presencia agitó la cola, hizo un estruendo y desapareció entre las rocas. Medía poco más de 2 metros, según mis cálculos. Nadie me creyó. No volví a subir. Hace años, mientras vivía en el norte del país, fuimos a acampar a un pueblo que se llama Cusigriachi, conocido por haber sido un pueblo minero. Nos fuimos más hacia las afueras del pueblo, subiendo un cerro. Armamos la tienda de campaña y, mientras lo hacíamos, nos dimos cuenta de que frente a donde estábamos, en un cerro contiguo no muy lejano, había una entrada a una de las tantas minas. Esa noche se escuchaba una especie de grito ahogado. Un grito que no se puede describir, sino que se siente. Se siente en los huesos, en la nuca, en el escalofrío. Los 3 que fuimos lo escuchamos, y venía de ahí, de la mina. Unas horas más tarde se escuchó que algo se movía en esa dirección, entre los arbustos y la maleza. Salimos de la tienda queriendo ver qué era, y logramos distinguir algo parecido a un perro muy grande y encorvado, moviéndose entre los arbustos. Esa noche no pudimos dormir. Solo nos encerramos en la tienda y no volvimos a salir hasta el día siguiente, cuando nos fuimos. Lo que planeamos para que fueran 3 días, solo terminó siendo una noche. Una vez mi hermano, cuando ayudamos en la finca de mi abuelita, se le perdían muchas cosas y por eso mi abuelita le pegaba, por eso quiso ir a echar un vistazo si las encontraba por el monte, pero duró mucho tiempo que no volvía. Como mi abuelita estaba trabajando, fui a buscarlo y lo vi culeándose una burra. Hace como 3 años encontré un canal en YouTube de una chica que buscaba sirenas en ciertos videos. Usualmente capturaba siluetas humanoides y rostros medio deformes. Yo estuve toda una semana intrigada con el tema. El punto es que yo vivo en una zona costera y salgo muy seguido a caminar por un muelle en compañía de mi madre. Esa tarde salimos como de costumbre y nos quedamos sentadas sobre el muelle, viendo cómo caía la tarde. Yo empecé a contarle sobre esos videos que había visto, aunque la verdad ella no me estaba prestando mucha atención porque andaba chateando con alguien. Yo terminé de hablar del tema porque no iba para ningún lado, pero sí le dije que no sabía qué tan reales eran esos videos ni si realmente existían las sirenas. Pasaron unos 10 minutos. Yo ya andaba entretenida en otra cosa, cuando unas figuras comenzaron a asomarse por la superficie del agua, muy cerca de nosotras. Me quedé mirando y sí, se les veía una parte de los hombros. Tenían la piel gris oscura y una figura humanoide. Al principio pensé que solo era una ilusión causada por las olas, pero mi mamá también se dio cuenta. Incluso dejó el teléfono para ponerse a mirar detenidamente. Ella misma me dijo: "Oye, eso parece algo, como hombros y cabezas". Y la verdad es que sí. Eran varias figuras asomándose. Miré a las demás personas a nuestro alrededor, pescadores, turistas, y todos estaban entretenidos en sus cosas. Parece que solo nosotras 2 nos dimos cuenta de ello. Fue muy extraño.
Nos dio miedo y mejor nos levantamos de ahí, aunque terminamos sentándonos en unas bancas frente al muelle. Ya de noche oímos algo parecido al sonido de unos delfines. Cabe recalcar que sí hay delfines en nuestra zona, pero no están en la orilla ni hacen esos ruidos. Además, la gente casi siempre hace escándalo cuando ven uno, así que puedo decir con seguridad que esas cosas no eran delfines. Las siluetas eran demasiado claras como para confundirlas. También quiero agregar que esa tarde-noche hubo luna llena. Actualmente no he vuelto a ver algo parecido, tal vez porque no hemos vuelto a hablar de sirenas estando en ese lugar. Pero todo esto me dejó muy impactada, y todavía me da gracia pensar que esos seres literalmente respondieron mi duda sobre si existían o no. Esto lo contó la bisabuelita de mi novia. Ella vivía en un rancho al norte de San Luis Potosí y decía que solía ver unos animalitos pequeños y peludos, como bolitas de pelo que rodaban y peleaban entre sí. Estos extraños animales solían ser nocturnos, ya que solo aparecían al atardecer. Decía que no eran nada que ella conociera. No eran ratones, ni ratas, ni gatos, ni conejos. Ella conocía bien todo tipo de animales de esa zona y nunca nadie supo decirle qué eran. Y lo más extraño es que solo en su generación se vieron. Nadie volvió a toparse con esas extrañas bolitas de pelo. Yo tenía como 5 años, y sé que estaba despierta. Mi mamá siempre me dijo, fue un sueño, pero Nel, fue real. Me acuerdo que fuimos al dentista. Ella, mi hermano, que es 2 años mayor que yo, y yo. Después fuimos al malecón de mi ciudad, y mi hermano y yo estábamos jugando, pero empezó a llover. No muy fuerte, así que nos refugiamos en una pequeña palapa que estaba en la playa. Fue ahí cuando vi que se estaba acercando un señor grande y gordo, con una barba larga. Y ahí fue cuando pensé, ¿qué demonios? El señor tenía un cuerno enorme en la cabeza. Algo parecido al dibujo, pero se veía bien turbio. Recuerdo que me asusté muchísimo, y también recuerdo que mi mamá no hacía nada, como si no estuviera viendo lo mismo que yo. Hasta que le dije, mamá, el señor. Fue entonces cuando mi mamá notó que yo estaba muy asustada, percibió la mala vibra de ese hombre y mejor nos fuimos. Pero yo le pregunté por qué ese señor tenía un cuerno, y ella me dijo que no tenía ningún cuerno. Mis abuelos paternos llegaron a construir su casita en el municipio de Chimalhuacán, Estado de México. Era una casa de un solo piso y, en la parte de arriba, había un cuartito improvisado donde mi abuelo guardaba su herramienta. Cuentan que un día estaban arriba mi abuelo, mi tío y mi papá, acomodando herramienta que se iban a llevar al trabajo, cuando pasó volando una criatura como la de la foto. Dicen que, al mover sus alas, hasta sintieron el aire, y pasó lo suficientemente bajo como para hacer sombra. Se fue volando en dirección al cerro. Eso sucedió aproximadamente en 1981. Mi tío dice que a él le dio tanto miedo que se metió bajo el techito. Mi abuelo y mi papá no alcanzaron a meterse y pudieron verla mejor. La recuerdan con piel rugosa, como de reptil, y con alas hechas de una fina capa de piel que se veía casi translúcida y no tenía plumas. No es un animal, pero ahí les va. Vivo en San Luis Potosí, y esto pasó hace como 8 años. Hay una avenida que se llama Salvador Nava. En esa ocasión íbamos mi mamá, un tío, mi abuela y yo en el coche. Eran como las 12 de la madrugada, cuando pasamos por el parque Tangamanga. En el cielo vimos unas luces. Se nos hizo extraño porque eran muy potentes. Avanzamos más y fue entonces cuando vimos que era un autobús, como los de Londres, de 2 pisos, pero en el cielo. Todos lo vimos. Lo perseguimos, y de la nada desapareció. Se los juro. Lamentablemente, el video que tomé no lo pude recuperar porque mi celular se descompuso y ya no pudieron rescatar nada. Yo contaré mi historia, y veo que a alguien ya le pasó algo parecido. Bueno, yo vivo en el Estado de México, en el municipio de Tecámac. Aquí hay una zona llamada Ojo de Agua y, dentro de ella, un lugar llamado Rancho Aéreo, en el cual hay casas muy grandes y, por ende, con patios del mismo tamaño.
Una vez salí con unos amigos a una fiesta en una de esas casas. Ya nos íbamos porque era muy tarde y, como buenos hombres, decidimos orinar en la barda de una casa cercana. El hecho es que yo fui el primero en bajar y me separé un poco del grupo. Entonces alcancé a ver algo en el tinaco de la casa. Era un ser, un animal, o no sé qué era, pero era más grande que el tinaco. Parecía un águila, pero inmensamente grande. Abrió las alas, y fue justo en ese momento cuando, del impacto, les hablé a mis amigos. Pero cuando voltearon, ya no había nada. Ni siquiera hizo ningún ruido. Obviamente pocos me creyeron, pero busqué rápido en internet y traté de calmarme al ver que existe el cóndor. No era de las mismas dimensiones, pero quise convencerme de que tal vez era eso. Días después, uno de mis amigos, que iba con todos nosotros, me confesó que él también lo vio, pero no quiso decirlo en ese momento. Cuando era niño íbamos a Puebla. Yo iba en la cajuela viendo el paisaje. Al pasar por una curva, vi una manada de coyotes. Uno de ellos se levantó sobre sus dos patas traseras y dio varios pasos. Pero lo que lo hacía ver tan tétrico era el equilibrio tan humano que tenía en cada movimiento. Movía sus patas delanteras para mantenerse estable, casi como si algo en el aire lo sostuviera. Hace unos meses grabé este video. Iba caminando en dirección a mi casa y ya estaba empezando a oscurecer, así que decidí detenerme un momento para prender un cigarro. Cuando alcé la mirada, vi esas luces, mucho más cerca de lo que se alcanza a ver en el video. Entonces, sin dudarlo, saqué mi celular y grabé este pequeño video. Se puede notar cómo se va desvaneciendo en la profundidad, pero en ningún momento se ve que se mueva hacia algún lado. Esa foto fue captada por el personal de seguridad en el Instituto de Cancerología donde trabajó. Llegué y era tendencia que alguien de ellos en su rutina nocturna capturó. Cabe mencionar que esa recepción está fuera de oncología pediatría, donde llegan a fallecer niños por cáncer. Cuando era niño, estaba en el parque del fraccionamiento jugando fútbol y haciendo dominadas. Vi que estaba empezando a lloviznar, así que recogí el balón y empecé a caminar hacia mi casa. Pero al final de la calle había un ave enorme, algo que nunca había visto. Era principalmente de color rojo, con detalles azules y morados, y tenía una cresta en la cabeza parecida a la cola de un pavo real. Se quedó mirándome fijamente por unos segundos, mientras yo estaba en shock. Sentía miedo por su tamaño, pero también una enorme intriga por su apariencia. Finalmente salió volando, y no aparté la mirada de ella hasta que desapareció. Hasta el día de hoy no he encontrado en ningún sitio de internet un ave parecida a la que vi ese día. Y aunque suene muy cliché, si tuviera que decir a qué se parecía, diría que tenía cierto parecido con el ave fénix, al menos como suele ilustrarse en la ficción. En una excavación para una tumba salió este animalito, lo mataron con la barra que estaba haciendo el hoyo, había otro pero el otro se escapó. Nunca fue nuestra intención matarlo, jamás había visto algo así, se ve muy raro. Conozco a un señor en Sonora que se dedica a la pesca y me jura que vio algo como una serpiente nadando en el mar abierto con cabeza como de caballo. Yo vivo en un pueblo de Durango llamado Velardeña, y ya van varias noches que se ve este pájaro pero solo aparece en la noche. Era un gusano, o al menos eso parecía. No tenía pelo, su piel era color carne y no se parecía a ningún otro gusano que yo hubiera visto antes. Tenía ojos negros y una boca que se abría en 3 partes. Lo encontré afuera de mi casa, cuando regresaba de salir de compras con mi familia.
Mi abuela me contó que en esos cerros de Oaxaca, desde hace generaciones, se veían caer serpientes enormes del cielo. No eran animales normales. La gente del lugar las llamaba las viajantes. Mi tía me dijo que mi abuela aprendió esa verdad de la forma más horrible en que una madre puede hacerlo. Antes de tener a sus otros hijos, mi abuela tuvo un niño. Era varón. Tenía 9 años cuando ocurrió todo. Una tarde de domingo salieron juntos al cerro a cortar leña y recolectar ramas secas, como se hacía en esos tiempos. Iban caminando entre el monte y el niño se adelantó un poco para juntar ocote y varas delgadas. Mi abuela recordaba que, de pronto, escuchó un ruido extraño, como si viniera un aire muy fuerte. Un soplido profundo que no sonaba normal. Volteó hacia la derecha, donde había un árbol grande, pensando que el viento venía de esa dirección. Pero estaba equivocada. El ruido venía de su izquierda, justo donde estaba su hijo. En ese momento, desde arriba, cayó una serpiente enorme. Mi abuela contaba, con lágrimas en los ojos, que aquel animal era tan grande y tan grueso que, al caer, dobló el cuerpo de su hijo con su propio peso. No alcanzó a gritar. Mi abuela cayó de rodillas. Más que ver a la serpiente, vio como algo cayó del cielo sobre su hijo y le quitó la vida en un instante. Decía que la serpiente, al caer, volteó hacia los lados como si estuviera desorientada, mareada por el impacto. Luego, sin perder tiempo, se internó rápidamente en el monte, perdiéndose entre la vegetación espesa. Desde ese día, mi abuela no volvió a ser la misma. Según contaban, esas serpientes no viven siempre en un solo sitio. Cuando el lugar se enfría o deja de servirles, el viento mismo las levanta y las lleva a otro cerro. Por eso se les ve caer del cielo. Así es como cambian de casa. Mi abuela decía que hacen sus hogares en cuevas muy profundas, donde nadie entra, y que solo aparecen cuando el monte lo permite. Por eso casi nadie habla de ellas. Porque nombrarlas es atraerlas. Desde entonces, no he vuelto a ver algo parecido. Pero cada vez que paso por ese camino y escucho el viento silbar de cierta forma, miro al cielo. Porque ahora sé que lo que vi aquel día no fue imaginación. En estos cerros hay cosas que no caminan. Viajan. Y no siempre por la tierra.